pero naturalmente logré el éxito en mi trading gracias a este programa de Elliott Wave, de entrenamiento de Elliott Wave, Wave y Tunnel y demás. Y por eso quise comenzar ese proyecto tan interesante de compartir los conocimientos con personas que hablan en español. Entonces, Club de Capitales se funda en 2010, un sitio web dedicado al análisis, al entrenamiento de traders por medio de Elliott Wave o ondas de Elliott. Durante la conferencia ustedes van a oírme referirme acerca de las ondas de Elliott como Elliott Wave o ondas de Elliott. Y llevamos en estos años más de 250 traders entrenados. Yo fui el fundador de Club de Capitales, soy profesional en finanzas y comercio exterior. Trabajé en la Bolsa Mercantil de Bogotá y llevo cerca de 10 años en los mercados financieros. Por supuesto que estoy trabajando en la actualidad con FX Traders Edge junto a Jody, sigo trabajando naturalmente con ella. Soy el director de análisis técnico de la compañía y pues el director de Club de Capitales. Esta es un poco la evolución histórica de nuestro portal web. Cómo hemos ido avanzando, pues hasta lo que ya tenemos en la actualidad, que es una empresa reconocida a nivel mundial, con nuestros cursos tanto en inglés como en español. Ofrecemos servicios, ofrecemos coaching privado y una serie de servicios para mejorar las operaciones de los traders de cualquier nivel. Comencemos a hablar un poco de ese trader novato, ese trader que todos comenzamos desde un punto cero. Todos estamos contentos al empezar el trading. Usualmente vemos una publicidad en internet, vemos un banner, vemos un PDF gratuito, vemos un curso, tantas herramientas y tantas opciones que internet nos brinda. Obviamente hay que tener cuidado, ya que en internet existe mucho scam, mucha estafa, gente experta que nos vende cosas que no son ciertas y debemos tener cuidado porque podemos encontrar cosas muy buenas en internet, pero también sitios muy malos. Y también durante estas charlas vamos a hablar cómo diferenciar todo eso. Entonces empezamos nuestra carrera como traders y vemos que el trading, que el forex, que acciones, que demás mercados pueden traernos grandes beneficios. Desafortunadamente eso no es así. Entonces a veces vemos gane el 200% mensual, gane el 300% mensual, y eso no es cierto, eso es imposible. Entonces, esos traders que llegan a este negocio pensando que van a convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana leyendo un PDF o alguna estrategia, pues no es cierto. Hay que tener cuidado con eso. Entonces este trader es su primer día o su primera semana en el trading y él ha realizado 4 operaciones en su corta carrera de trading. Para él, todas fueron ganadoras porque además existe algún fenómeno eh, paranormal o extraño, extraordinario en las cuentas demo. Comenzamos con nuestra cuenta demo y buscamos alguna estrategia por internet, comenzamos a aplicarla y ganamos. La mayoría de los traders que comienzan a operar en su cuenta demo ganan bastante. No saben de administración del riesgo, no saben cómo manejar el capital. Además, abren cuentas muy grandes demo de $50,000, de 50,000 euros. Y después su cuenta real pues va a ser de un monto inferior. El simulador no lo hicieron de forma adecuada y eso genera una cantidad de problemas. Entonces, este trader tan emocionado, tan contento, con sus 4 operaciones en las que todas ganó, él piensa, esto es mi salida de mi trabajo actual, voy a convertirme en multimillonario. El ego, las emociones humanas que son enemigas del trading, se apoderan de ese trader en ese momento, el cual todos hemos estado.
y decide abrir su cuenta real. Entonces busca un broker adecuado para él, abre su cuenta real para multiplicar su dinero tal cual como lo hizo en su cuenta demo. Y aquí va a tomar la primera operación de su nueva cuenta, arriesgando, bueno, no precisamente apostando el 100%, porque en ese momento él no lo sabe, pero es un apostador, está apostando. Y abre su trade, su primer trade, y de repente el precio comienza a ir en la dirección opuesta de su posición, es decir, está perdiendo. Está perdiendo dinero y comienza a preocuparse. Ha perdido el 80-90% de su capital en un solo trade. Naturalmente no conoces niveles de stop, no conoces estrategias de administración de riesgo. Él no cierra su operación porque lo invadió uno de los principales enemigos del trading, que es la esperanza. Cuando tenemos un trade abierto y las emociones humanas nos invaden, comenzamos a tener esperanza. ¿Qué tal si el trade comienza a funcionar a mi favor? ¿Qué tal si el mercado da la vuelta y comienza a funcionar? Ahora sí va a funcionar. Y desafortunadamente sigue perdiendo hasta que decide cerrar su trade. En ese momento pues ya fue todo cuestión de suerte, tal cual como ir a un casino. Recuerde que usted el Forex, las acciones y demás las puede convertir en un casino si no lo sabe hacer de la forma adecuada. Y pues pierde un 90 o el 100% de su cuenta en un solo trade o en unos pocos trades. Cuando estamos operando en el mercado, el 95% de las veces, si no sabemos lo que está haciendo, lo que estamos haciendo va a salir mal. La suerte no existe o no está a favor del trader en los mercados. Hay que tener eso en cuenta. No existe suerte, ni siquiera en un 50-50, sino siempre, si uno toma un trade sin ningún análisis, sin ningún conocimiento, lo más probable, en un 90-95% es que va a salir mal. Y pues obviamente él no tenía stop loss, no tenía administración de riesgo y demás. Y pues finalmente pierde su capital, se cerró su cuenta en ceros y demás. Eso afecta naturalmente el ánimo de las personas. Es una situación en realidad terrible que se puede evitar muy fácil solo con administrar adecuadamente las posiciones. Em, pero en ese momento, pues el trader tiene dos caminos. Cuando ya se siente mal y sus estrategias fallaron y perdió su dinero, perdió parte de su dinero. Darse cuenta que el camino del éxito, como todo en la vida, resulta de la formación, de la práctica de los conocimientos, de la experiencia, que es igual a la práctica, o decirle adiós al trading. Muchos se retiran, muchos entran, intentan, pierden y se retiran. Entonces espero que a ustedes todavía no les haya sucedido esto, que estén juiciosos practicando en sus cuentas demo y que vayan muy despacio. Ese es uno de los principales trucos cuando estén empezando. No se apresuren, no se apresuren, porque esto es un camino relativamente de mediano a largo plazo para comenzar a ser exitosos. No es algo que usted en el primer mes ya lo vaya a lograr. Que si vale la pena realizar este camino, recorrer el camino, por supuesto, porque es algo que usted va a aprender nuevo, usted va a aprender cómo funciona el mundo financiero, va a aprender cómo los mercados accionarios se mueven, los mercados de divisas, y es algo que va a enriquecer su vida. Y, por supuesto, dependiendo también de las habilidades que desarrolle, porque cada persona es diferente, pues va a lograr el éxito en el trading. Esto se parece, para que lo tenga muy claro, a- al arte. Se dice bastante que el análisis y el trading es un arte. Es decir, usted para ser un artista, para pintar un cuadro, debe ir a la universidad, estudiar una carrera
pero eso no le garantiza naturalmente que vaya a ser más exitoso que Van Gogh, por ejemplo, o que Salvador Dalí. Entonces, es exactamente lo mismo con el trading. Usted aprende una serie de herramientas, pero cada persona define su estilo. Cada persona, son muchas variables las que hay que ajustar y cada persona pone a punto sus visiones, sus inversiones, sus técnicas, sus estrategias y ahí tienen el resultado, que es una obra de arte. Entonces, vamos a suponer que nuestro trader tomó el camino de entrenarse, de buscar herramientas, de buscar capacitación. Y se dedicó al análisis de los gráficos, que es el análisis técnico, que es nuestro énfasis en el día de hoy. También voy a explicar un poco de qué se trata el análisis fundamental, pero se logra después, logra su entrenamiento, su práctica, y pues finalmente llega a ser exitoso. Por aquí tenemos una pregunta muy interesante. Para vivir del trading necesitamos un gran capital, 10.000 euros, 10.000 dólares o algo más. Todo depende de sus objetivos y todo depende, por supuesto, del dinero que usted necesite. Pero no sé los gastos personales que usted tenga para poder decir si se puede vivir o no con una cuenta, por ejemplo, de 10.000 dólares o euros. Pero un buen trader puede llegar a tener rendimientos de un 7%, de un 10% de su capital por mes. Por supuesto, cuando llegue a un nivel profesional. Esa es la realidad. Y eso es lo que ganan los traders bancarios, los traders institucionales. Yo conozco varios traders institucionales de Estados Unidos, donde incluso son más conservadores y logran 15-20% al año. Pero como traders independientes, cuando usted logra un nivel avanzado de trading, cuando logra administrar el riesgo, sobre todo es uno de los puntos más importantes, puede tener un 7, un 10% mensual. Hemos visto varios clientes que logran esas metas. Pero antes de pensar en ganar, ustedes deben concentrarse en no perder. Todo en la vida es con objetivos. Todo en la vida es con metas y con retos. A veces llegamos con unas expectativas muy altas a un negocio como el trading. Y si pensamos que nos vamos a ganar un 10, un 20% por mes de nuestro capital y de repente perdemos, pues eso nos va a impactar. Pero si llegamos a este negocio con una meta más conservadora, que primero es no perder. Si yo tengo una cuenta de 1.000 dólares, mi primer reto es no perder. Tomar trades, perder en algunos, ganar en otros, pero estar cerca de mi inversión inicial. Y cuando entendemos eso, podemos comenzar a ganar. Así que es supremamente importante ese punto. Y pues tengan cuidado con todos los dineros fáciles, las robots que nos convierten en millonarios y todo eso, porque eso no existe. O si existiera una sola técnica, una sola fórmula mágica que todos los traders en el mundo utilizáramos y con eso ganáramos, pues simplemente existiría esa fórmula y no existirían tantas técnicas y tantas estrategias que en su gran mayoría son muy buenas. Bien. Entonces hablemos del trading como una profesión. Cuando nos enfrentamos al trading, usted debe tener en cuenta que es una profesión tal cual como la de un abogado, como la de un médico, exactamente lo mismo. Un médico tiene que ir 5 o 6 años a una universidad, después practicar un par de años más, pues para poder atender a sus pacientes. El trader, pues no tiene que ir los 6 años a la universidad, pero sí tiene que desarrollar su carrera. Así que véanlo como una profesión
que se va perfeccionando, que todos los días se aprende algo nuevo y que cada día vamos mejorando. Pero para no dañar la profesión, pues no nos debemos apresurar. Si mi rentabilidad promedio esperada es del 10%, necesitaría una cuenta de más de 10.000 para vivir del trading. Claro, depende de sus objetivos, depende de lo que usted necesite, pero, por ejemplo, algo muy interesante, que es un modelo que también durante las sesiones, pero les adelanto algo, vamos a comenzar a trabajar con el grupo de nuestro entrenamiento personal que empieza ahorita en marzo, es que para los mejores de nuestros estudiantes de este grupo, de este primer semestre del año, vamos a darles la oportunidad de poder ser parte de un fondo de inversión. Así que eso lo vamos a desarrollar más adelante y se va a explicar mejor, pero con el entrenamiento que ustedes van a tomar ya con nuestro curso avanzado de trading, que eso lo explicaremos más adelante, van a poder tener la oportunidad de tener ese trabajo. Entonces no es necesario que tengan grandes sumas de dinero para invertir y para ganar. También pueden aprender a gestionar, pueden aprender a analizar y el trading pues naturalmente tiene diferentes fuentes de ingreso. Así que hay muchas oportunidades en este mundo, pero de nuevo hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo despacio. Todas esas ideas que acabo de mencionar las vamos desarrollando durante estas actividades. Entonces el analista versus el trader. Ya estamos aquí que el trading es una profesión. Tenemos análisis y tenemos trading. Trading, para quienes no conocen su significado, viene de la palabra comercio. Trading es igual a comercio en inglés. Es decir, que un trader es un comerciante. Un trader de arroz es una persona que compra arroz y lo vende a un precio más caro para tener una utilidad. Un trader de vehículos es una persona que compra vehículos a un precio y los vende a un precio superior para ganar una utilidad. Entonces un trader en realidad es un comerciante. Y usted para lograr ser comerciante, para poder comprar y para poder vender, necesita saberlo hacer y necesita prepararse. Por otro lado está el analista. En los bancos, ellos y en las comisionistas de bolsa y demás, profesionales, ellos tienen departamentos de análisis, departamentos de trading y departamentos de riesgo, con cientos de personas en cada departamento. Los analistas preparan unos informes, el trader los lee, basado en esa información toma sus decisiones. Y un tercer departamento le controla el riesgo. Usted como independiente, pues no tiene esa capacidad de tener todas estas personas para trabajar con usted. Pero sí debe cubrir estos frentes. Nosotros explicamos esta diferencia con una analogía bastante sencilla. Cuando usted compra un electrodoméstico, cualquiera que éste sea, llega a su vivienda, lo ensambla, lo conecta y de repente este no enciende. Cuando eso sucede, cuando su electrodoméstico no funciona, es cuando usted va a consultar el manual de instrucciones. Entonces el manual de instrucciones es el análisis en el trading. Por lo general, los seres humanos somos bastante reactivos y queremos estar primero aquí, en el trading, comprando, vendiendo, buscando ganancias. Eso es lo que queremos empezar todos desde un punto inicial. Pero dejamos a un lado el análisis. Y el análisis es tan importante que cerca del 90%, 95% de su tiempo se debe dedicar al análisis. El análisis es la planeación de su trade. El análisis es entender cómo funciona un mercado. Y el trading, pues es ejecutar la operación, dónde entrar, dónde salir, dónde establecer su stop loss
y cuánto invertir, pero todo debe estar basado en el análisis. Entonces, para que usted tenga una idea bien clara de la orientación de este seminario, vamos a decir que Elliott Wave, vamos a decir EW, las ondas de Elliott, son el análisis. Es decir, que Elliott Wave por sí solo no nos va a decir dónde entrar, dónde salir o cómo administrar nuestro trade. Pero sí nos va a decir hacia dónde se dirige el mercado con un alto nivel de probabilidad. Y con esa información, ya después pasamos al trading para ejecutar ese trade. Algunos errores comunes con las ondas de Elliott y otras técnicas analíticas como los patrones de vela japonesa y demás, las personas las critican porque dicen que no funcionan, pero en realidad es que están utilizando técnicas de análisis para ejecutar sus trades. Y eso es incorrecto. Ya van a ver poco a poco durante el seminario el por qué. Entonces, ¿cómo podemos crear? Ya vemos que hay varios componentes en el trading, pero ¿cómo podemos crear una estrategia integral, una estrategia completa del negocio que me lleve camino al éxito en mi carrera de trader? Esa es la pregunta que queremos resolver. Y nosotros hemos creado este modelo que usted debería seguir, basado en la experiencia de tantas personas que hemos entrenado, porque nosotros no solamente tenemos esa experiencia en los mercados, sino también la tenemos en el entrenamiento de varios traders. Sabemos cómo manejar esos diferentes casos, pero de forma general, esta es la estructura que se debe seguir y ya nos vamos acercando a Elliott Wave, que es una técnica del análisis técnico bastante interesante. Entonces, las tres bases del trader exitoso que usted debe cubrir son, primero, el análisis. Para usted analizar un mercado financiero, puede hacerlo por medio del análisis técnico, que es el estudio de los gráficos del precio pasado para predecir el precio futuro, o puede hacerlo por medio del análisis fundamental, que es el estudio, en el caso del Forex, del estado macroeconómico de diversas economías o varias economías alrededor del mundo. Todo el análisis fundamental se basa en la tasa de interés y cómo los demás datos fundamentales pueden afectar esa tasa de interés del Banco Central de cada país, o para el tema de acciones, el estado financiero de una empresa en particular. Entonces usted tiene dos caminos para analizar, por fundamental o por técnico. Por fundamental es más complejo, porque cuando aparece un dato en el calendario económico, puede tener una reacción completamente opuesta a la esperada. Mientras usted analice la información, el mercado ya descontó la información, ya descontó el precio, y puede ser bastante complejo de lograr ser exitosos con análisis fundamental. Podemos hacer una mezcla entre fundamental y técnico, pero fundamental más que todo para entender como el contexto global, no tanto los datos individuales, sino entender el globo completo, el planeta completo y saber la situación. Pero con el análisis técnico sucede algo muy interesante, y es que usted tiene en el gráfico, que ya la mayoría aquí ha visto un gráfico de un mercado financiero, toda la información. Toda la información a su mano está en el gráfico, porque allí están depositados todos los sentimientos de los actores del mercado. Y aunque el análisis técnico cuenta con muchas críticas, como que es aleatorio, como la teoría de los mercados eficientes, que aquí no la vamos a profundizar, pero dice, bueno, primero la teoría del análisis del comportamiento aleatorio simplemente dice que los mercados financieros se mueven
por las noticias que suceden y que es imposible predecir el precio utilizando los gráficos. Es la teoría del análisis aleatorio o del comportamiento aleatorio de los mercados financieros. Y la otra teoría que está en contra del análisis técnico es la teoría de los mercados eficientes, donde se dice que el precio se mueve simplemente a reacción de las noticias, de los eventos que suceden y que por eso el precio sube, el precio baja, pero que el análisis técnico no sirve. Existen esas dos hipótesis y hay documentos muy, muy interesantes respecto a esas hipótesis académicos. Pero con el pasar de los años, también el análisis técnico ha demostrado su utilidad y ha demostrado que sí funciona. Hay personas escépticas, hay personas que confiamos plenamente en el análisis técnico y es algo que no es nuevo. El análisis técnico se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás, antes de nuestro mundo actual. Los japoneses utilizaban análisis técnico siglos atrás para predecir el precio del arroz. Y en la actualidad, ya todo esto de la bolsa de valores y el análisis técnico aplicado a la bolsa de valores y demás, viene de 1900, de finales de 1800 y principios de 1900. Entonces, en esa época, una persona que ustedes van a oír bastante durante sus carreras como traders es el señor Charles Dow, quien se considera como el padre del análisis técnico. Él creó una teoría que se llama la teoría de Dow, que la vamos a enfatizar en nuestro curso de trading avanzado. Pero básicamente él se dio cuenta que era posible predecir el mercado futuro basado en el precio actual y el precio del pasado. El señor Charles Dow fundó la compañía Dow Jones, que hoy la conocemos como la compañía propietaria del Wall Street Journal. Es decir, que el señor Charles Dow es el fundador del periódico, del famoso periódico Wall Street Journal, y también pues él es el fundador del análisis técnico. Y, y entonces durante los años pues el análisis técnico se había venido desarrollando y desarrollando cada vez más y más, y es algo bastante potente, como ustedes lo van a ver en este análisis y como lo pueden aprender con nosotros. Luego viene la parte estratégica, es decir, dónde entrar, dónde salir en el mercado, dónde establecer el stop loss. Esa es la parte estratégica, pero primero viene el análisis y después se pasa a la estrategia. Entonces la idea de la estrategia es alejar las emociones humanas. Es decir, que usted entre en su trade no porque usted crea o piense o espere, sino porque un sistema de trading claro le dicte: aquí entra usted, bajo estas características, aquí establece su stop loss y aquí su take profit. Y por último, nosotros recomendamos una estrategia, hay cientos de estrategias por internet, cientos de estrategias. Nosotros recomendamos el Wavy Tunnel, es algo propietario de nosotros. Elliott Wave no lo es. Elliott Wave es una teoría que lleva años en el análisis técnico, pero el Wavy Tunnel sí es algo propietario de nosotros, que es una técnica que confirma las ondas de Elliott. Y finalmente, la administración y el coaching y ese entrenamiento. Entonces, administración del negocio, administración del riesgo, administración del negocio, y tener un mentor, tener una persona que le ayude a usted a detectar sus errores, que le colabore a mejorar su trading y que le ayude a perfeccionar y a perfeccionar los pasos anteriores. Ese es el camino. Ese es el camino que nosotros hemos desarrollado y es la metodología que tenemos para entrenar a nuestros clientes. Entonces comencemos a hablar ahora sí de Elliott Wave. Entonces Elliott Wave es el análisis y es una parte fundamental para el trading porque consiste
en tener un conocimiento profundo del mercado. Es un conocimiento muy profundo que permite determinar posibles escenarios futuros y estar preparado para tomar ventaja de las oportunidades que se presenten. En nuestro sistema, naturalmente utilizamos Elliott Wave, la estrategia, el Wavy Tunnel y pues el coaching con nuestro equipo. Bien, después de esa introducción a cómo vemos nosotros la estructura de entrenamiento y cómo vemos la estructura de formación de un trader, hablemos ahora sí del principio de Elliott Wave o la teoría de Elliott Wave o la teoría de ondas de Elliott. Es exactamente lo mismo. Y aquí viene la parte más interesante, porque la teoría de Elliott Wave se deriva de la naturaleza, de la ciencia, y incluso vamos a encontrar bases de la teoría de Elliott Wave en medicina, en astrología, en diferentes ámbitos de nosotros, y por eso vamos a llegar a explicar por qué una teoría como Elliott Wave funciona para detectar los cambios del mercado y para detectar la dirección del mercado. Cuando usted está en la playa, está usted de vacaciones, está usted en la playa mirando el mar, va a notar que cuando viene una ola grande, si usted detalla el interior de esa ola, se va a dar cuenta que esa ola está construida por olas más pequeñitas, y que a su vez esta ola del mar es parte de una ola mucho más grande. A esto se le conoce como un objeto fractal. Un objeto fractal es un objeto que su estructura está compuesta por estructuras similares más pequeñas. Otro ejemplo es un árbol. Un árbol, que además para quienes les guste Fibonacci pueden contar las ramas de un árbol que ustedes vean fuera de sus oficinas, de sus casas, y se van a dar cuenta que respeta las reglas de Fibonacci. Pero un árbol, si usted toma una rama, si usted toma una sección del árbol, va a darse cuenta que es muy similar a la estructura más grande. Esto se le llama un objeto fractal. Otro ejemplo son las nubes que vemos en el cielo, que cada nube está compuesta por nubes más pequeñas. Y un ejemplo muy interesante son las hojas de los árboles, las hojas que vemos a diario, porque noten que cada división interna de esta hojita se parece a la hoja más grande. Tienen una similitud en su forma. Naturalmente es más pequeña y pueden tener cambios de amplitud. Sucede que todo nuestro universo respeta estas reglas. Y fue algo que la humanidad descubrió desde siglos atrás. Por ejemplo, el Imperio Romano utilizaba este tipo de estructuras y estructuras Fibonacci para hacer sus construcciones. La sismoresistencia se basa en los objetos fractales y en la teoría del caos. Otro ejemplo bastante común para explicar este tema es este brócoli, que como pueden ver, si uno detalla cada componente de toda su estructura, repite su forma interna. Dejemos el tema fractal en pausa por un momento y ya volvemos a él. Otro punto importante que tenemos que entender para poder entender la teoría de Elliott Wave es el Golden Ratio. El Golden Ratio es un número de Fibonacci que es el 61.8%. En este seminario no vamos a entrar a explicar la parte matemática del 61.8%. Eso usted lo va a aprender un poco más adelante con nosotros.
pero es un número misterioso, porque todo alrededor de nosotros está construido con el 61.8%. Por ejemplo, los meteorólogos utilizan Fibonacci o el 61.8%, que es un número Fibonacci, para estimar la dirección, la duración, la velocidad de un huracán. Entonces ellos encierran en un cuadrado todo el huracán, en un cuadradito, por acá, bueno, aquí el más grande, ¿cierto? Entonces un cuadrado más grande, multiplican la distancia por el 61.8% y les da este nivel, vuelven y la multiplican para dividir el siguiente cuadrado y nos da este nivel por acá, vuelven y la multiplican y les da este nivel por acá, luego la multiplican de nuevo por el 61.8% y nos da esta distancia acá, y así, 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 hasta que se crea la espiral logarítmica de Fibonacci o el Golden Ratio. Y de esa forma, bueno, naturalmente este no es un seminario de predicción del clima, pero de esta forma se estima una cantidad de variables de ese huracán, basados en el 61.8%. En el cuerpo humano, en medicina, todos nuestros huesos y todas nuestras medidas también están basadas en el 61.8%. Entonces, por ejemplo, los huesos de la mano, el más grande, llega hasta el 61.8% del tamaño total, el que sigue 61.8% del tamaño total, y así sucesivamente. Es decir, nosotros estamos construidos con el 61.8%. En el arte se aplica. Da Vinci descubrió eso y él todas sus obras las basaba en el Golden Ratio. Como pueden ver, no es una coincidencia, no es algo aislado, en realidad es un número supremamente importante que se deriva de los niveles de Fibonacci. Y ahora vamos a enlazar esto con el trading. En un gráfico de trading, en un gráfico que usted habrá visto cuando el precio se mueve hacia arriba, hacia abajo, de velas, de barras, de diferentes formas que existen los gráficos, esa información que usted tiene ahí son los miedos, las emociones, las expectativas y otra serie de sentimientos de miles de personas alrededor del mundo, de empresas, de inversionistas profesionales, de inversionistas común y corriente, en el Forex, de transacciones de compra y venta de divisas, no solo para especular, como se hace en el trading, sino, por ejemplo, para comprar una maquinaria de un país a otro. Para comprar una vivienda entre un país y otro, usted debe utilizar el mercado Forex para convertir las monedas. Entonces allí está consignado toda la información. Y por lo tanto, como nosotros estamos construidos bajo números de Fibonacci, todos nuestros huesos y demás, y presentamos un componente adicional que son las neuronas, que son las encargadas de que nuestro cerebro funcione de la manera adecuada. Entonces, aquí viene la conexión. Las neuronas son fractales y tienen una estructura Fibonacci. Como las neuronas de nuestro cerebro, bien sea para robots, bien sea para trading automático, para trading manual, son quienes están creando, diseñando los sistemas para operar. Esa misma estructura se pasa a los mercados financieros al gráfico. Y es por eso que el análisis técnico funciona. Porque toda nuestra psicología y toda nuestra base de pensamiento se puede cuantificar por fractalidad y por Fibonacci, y eso llega a que podamos predecir movimientos en el mercado. Esto es supremamente interesante cuando el análisis técnico se entiende de esta forma y no simplemente como una fórmula mágica o como una media móvil mágica o como demás estrategias que existen en el mercado. Es por eso que la información en un gráfico se puede entender, se puede analizar y se puede tomar decisiones. Entonces, el señor Ralph Nelson Elliott
en 1938, leyó los artículos que publicaba Charles Dow en el Wall Street Journal, aprendió un análisis técnico básico y notó que los mercados financieros tienden a moverse en 5 movimientos en una dirección y en 3 movimientos en contra. Por lo tanto, si usted logra identificar en cuál movimiento se encuentra, puede predecir los siguientes movimientos. De eso se trata Elliott Wave, naturalmente con una serie de reglas y una serie de guías. El señor Ralph Nelson Elliott, entonces su trabajo fue toda esa fractalidad de los cerebros de los inversionistas, poderla cuantificar y poderla describir directamente en un gráfico, mediante una serie de reglas y guías. El otro punto interesante son los números de Fibonacci. Para quienes no los conocen, los números de Fibonacci es algo muy sencillo. Tenemos el 1, la base Fibonacci comienza con 1 y 2. Es lo que usted necesita para construir números de Fibonacci. Luego, sume 1 más 2. Entonces el siguiente número es 3. ¿Por qué? Porque 2 más 1 es 3. Es decir, que el siguiente número de Fibonacci va a ser 5. ¿Por qué? Porque 3 más 2 es 5. El siguiente número va a ser 8. ¿Por qué? Porque 5 más 3, 8. El siguiente número va a ser 13. Porque 5 más 8, 13. Y así usted puede seguir hasta el infinito, 21 y demás. Lo misterioso es que cuando usted divide estos dos números, siempre, cualquiera que usted tome, le va a dar 61.8%. O 0.618 si no lo tiene en porcentaje. Entonces por eso este número es tan misterioso. Porque cualquier número de Fibonacci que usted divida el uno con el otro, le va a brindar el número mágico. Ese que se encuentra en el universo, en nuestros cerebros, en la ciencia, en todas partes. Y entonces, Elliott Wave note que tenemos que cada movimiento es de 5 movimientos, es decir, es un número Fibonacci, y cada retroceso es de 3 movimientos, también es un número Fibonacci. Si contáramos los movimientos internos, porque ya voy a explicar un poquito más acerca de eso, tendríamos 21, que también es Fibonacci, y 13 por el otro lado, 89 y 55, todos números de Fibonacci. Si los sumamos, esto nos resulta en 2, 8, 34 y 144, todos números de Fibonacci. Es decir, que tanto el número de movimientos como los porcentajes de retroceso en un mercado financiero son números de Fibonacci. Y es por eso que se pueden predecir con el análisis técnico. Pero definitivamente la técnica de Elliott Wave es la más potente. Pregunta, ¿el mercado Forex llega a mover el precio del mercado cambiario? Es exactamente lo mismo. El mercado Forex es el mercado cambiario. El mercado Forex es la plaza donde se operan las monedas. Entonces, en el mercado Forex, usted intercambia euros por dólares o dólares por euros, yenes, australiano dólar, dólar canadiense, dólar neozelandés y una cantidad más de monedas. Entonces, ese es el mercado cambiario. Forex no es una empresa, Forex es un mercado. Es el sitio donde se intercambian las monedas. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro tema de Elliott Wave. La estructura de Elliott Wave es fractal, tal como veíamos el árbol o veíamos las olas del mar. Es decir, que este movimiento completo, desde el punto inicial aquí abajo hasta el punto superior, tiene 5 movimientos internos como ustedes lo pueden ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada uno de esos movimientos va a tener 5 movimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que todo este ciclo del mercado
puede ser, por ejemplo, el gráfico de un mes. Y que cada uno de las piezas de esta estructura, podemos estar hablando de un gráfico diario, por ejemplo, por dentro de un gráfico de 4 horas, de un gráfico de 1 hora, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto, de gráfico de tick. Es decir, Elliott Wave funciona para absolutamente todos los marcos de tiempo, porque el mercado es fractal. Pero el análisis naturalmente comienza desde gráficos más grandes, desde los gráficos superiores, desde mensual. Allí comenzamos un análisis Elliott Wave. Luego pasamos a diario, a 4 horas y demás. Es decir, que un análisis de ondas de Elliott no se puede comenzar en el gráfico de 5 minutos. Siempre se comienza en el gráfico más grande. Si usted, por ejemplo, como en el dólar yen, que se pueden encontrar gráficos desde 1970. Nosotros hacemos, por ejemplo, todos esos estudios en nuestros servicios y se hacen conteos desde allá atrás. A eso se le llama un conteo Elliott Wave cuando usted aplica las reglas y guías de la teoría Elliott Wave a un gráfico. No existe una forma automática de hacerlo. Se hace de forma manual. Usted, cada par que va a operar, tiene que analizarlo y tiene que realizar y aplicar la técnica Elliott Wave. Se puede hacer en cualquier plataforma, se puede hacer, incluso usted puede imprimir un gráfico y escribir encima, aplicando las reglas y las guías. Y por supuesto le va a brindar mucha información. Sabemos, ya tenemos claro que la función de Elliott Wave es mostrarnos el comportamiento humano en nuestro gráfico. Por aquí tenemos a la derecha un ejemplo de cómo se ve un conteo Elliott Wave. También nuestra tercera sesión va a ser dedicada solamente a mercados en vivo. Pregunta. Entonces, cuando yo quiero comprar euros para tenerlos físicamente, me los venderán al precio que veo en Forex. Claro, por ejemplo, usted va en su país al banco y usted está en Estados Unidos o en cualquier otro país fuera de la zona euro y quiere convertir sus dólares o sus pesos mexicanos o sus pesos chilenos a euros. El precio en el cual el banco o el sitio donde usted se dirija a comprarlos va a ser el que está en el mercado Forex más un spread que el banco gana por venderle a usted esos euros. Entonces, si en el mercado Forex el euro está a 1.10, por ejemplo, entonces, en ese orden de ideas, el banco le puede cobrar a 1.1025 o a 1.1050, porque el banco le cobra un spread. Eso también es interesante cuando usted los va a comprar en físico. Igual sucede con los commodities, ese es un tema diferente. Los mercados de futuros, los mercados derivados, es un mercado diferente, pero así es. Usted puede, el precio del arroz, el precio del café, se transan las bolsas de commodities. Por ejemplo, la más grande es la bolsa de Chicago, donde se transa el arroz, el maíz, diferentes materias primas, y de ahí sale el precio. Entonces, esa es la forma de calcularlo. Entonces volvamos aquí a Elliott Wave. Y de todas formas, si ustedes tienen preguntas adicionales o demás, ahorita ahí tienen mi correo electrónico, me escriben. También me pueden agregar el Skype. Ahorita al final del seminario les escribo mi Skype y podemos hablar, puedo resolver sus preguntas de forma individual con mucho gusto. Entonces aquí tenemos las estructuras Elliott Wave. Pueden notar que una onda de Elliott, por ejemplo esta onda 1, se divide en 5 ondas internas, que a su vez se divide en 21 ondas internas. Suponga que este es el gráfico de un mes, y este es el gráfico de un día, y este es el detalle que usted va a ver en un gráfico de 4 horas. Pero cuando usted detecta en gráfico mensual que se encuentra en una onda 1, ya sabe cuál puede ser la estructura interna, dependiendo de dónde se encuentre, en gráficos más pequeños.
para que, por supuesto, antes de que sucedan los movimientos, usted esté listo, bien sea para ir en contra de la tendencia y vender, o bien sea para esperar el retroceso y comprar. Hay muchas estrategias que se pueden ya comenzar después a hablar basados en Elliott Wave. Y por lo tanto vamos a hablar a continuación de la personalidad de cada una de esas ondas. Esta es la estructura básica de Elliott Wave. Muy sencilla. 5 movimientos. Entonces, la estructura es un movimiento, en este caso alcista. También pueden existir impulsos bajistas y la tendencia es a la baja. Consiste en 3 movimientos alcistas separados por 2 movimientos bajistas. Como ustedes pueden ver, esta se llama la motive wave y esto se llama el retroceso o la onda del impulso y el retroceso. Retroceso e impulso. La onda de impulso se desplaza en dirección de la tendencia, mientras que la onda correctiva en contra de la tendencia. Luego de las 5 ondas aparece una estructura correctiva. Correctiva. Esa estructura correctiva es de 3 ondas. En algunos casos es más compleja. Y eso también lo van a aprender con nosotros. Hay unos casos donde existen como conectores y puede volverse más compleja, pero en realidad es sencillo. No se preocupen por Elliott Wave. En un mes Elliott Wave se perfecciona completamente, pero aquí lo importante es que entiendan cómo se utiliza. Bien. Las reglas básicas del impulso en Elliott Wave, y no se preocupen que ustedes van a tener acceso a esta grabación para que la repasen, sé que es bastante información, es que el final de la onda 2 nunca puede pasar el principio de la onda 1. Es la primera regla de Elliott Wave. La onda 3 nunca puede ser la onda más corta. La onda 4 nunca puede terminar dentro del territorio de la onda 1. Y esa es la base de un impulso porque, como les menciono, tiene reglas y guías la teoría Elliott Wave. Las ondas 1 y 2 son el inicio de un movimiento, son el punto cero, son el inicio del movimiento. Es un punto de menor emoción, porque recuerde que el mercado es fractal y aquí usualmente el precio venía cayendo, ¿de acuerdo? Antes de empezar este impulso. Entonces, como el mercado venía cayendo, el precio sube un poquito y muchos inversionistas piensan que es un retroceso y venden en este punto. Pero usted, con una serie de reglas y guías que aprende con Elliott Wave, puede identificar que en realidad es una reversa y espera a comprar al final de la onda 2. Pero los que pierden son los que venden, esto se llama la trampa de los osos, porque venden en toda esta sección pensando que el precio va a continuar, porque antes era el movimiento hacia abajo, pero usted ya sabe que es correctivo, usted no vuelve a caer en esas trampas y comienzas a buscar su trade en largo. Es por eso que la onda 2 o Wave 2 son ondas o waves en inglés, los podemos llamar de cualquiera de las dos formas, es lo mismo, onda o wave. La Wave 2 es profunda, corrige bastante la onda 1, 61.8, 78.6 de ese movimiento. Y la onda 3 es el tesoro. La onda 3 es el movimiento más fuerte. Es el movimiento donde todos queremos participar. Son esas velas que usted de repente ve en el marco de tiempo. Cuando la onda 3 finaliza, algunos traders toman utilidades, otros entran largos y esperan con paciencia el final de la onda 4 para la continuación. Entonces, la onda 3 es la que más profit da y más rápido, y los retrocesos internos, porque recuerde que el mercado nunca es lineal, aquí vamos a tener 5 ondas también, 1, 2, 3, 4 y 5, va a ser de la misma forma. Y la onda 4 pues es toma de utilidad,
es un pequeño retroceso, es una de las más fáciles de operar. Usualmente nuestros clientes prefieren la onda 4 cuando están aprendiendo nuestro sistema, porque es una de las más fáciles de identificar. La onda 3 ya existe y demás. La onda 3 es más difícil de operar. Bien. Y finalmente, la quinta onda, la quinta onda, es la quinta onda de la codicia, porque vienen a comprar bastantes traders que piensan que se va a repetir un movimiento como el anterior. Entonces es una onda que su pendiente es inferior a la anterior y es una onda muy interesante para operar, pero teniendo en cuenta que cuando termine la quinta onda, pues va a empezar otro ciclo del mercado. Entonces note que Elliott Wave es el mapa. Elliott Wave hasta el momento no le está diciendo dónde entrar, dónde entrar, cómo comprar, cómo administrar. Eso va a ser la parte estratégica. Pero Elliott Wave sí le va a mostrar la dirección del mercado. Las preguntas, las ondas de Elliott también me dicen hasta qué punto bajará o subirá el precio, o solo el movimiento que tomará, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Si usted identifica que está en una onda 1 por una serie de reglas y guías, y está esperando una onda 2, entonces su pregunta es, ese retroceso de la onda 2, ¿hasta dónde puede llegar? La teoría de los waves me va a decir precisamente hasta dónde lo puedo esperar para ejecutar mi compra para una onda 3. ¿De acuerdo? Que ese ya es el trade, esa ya es la estrategia. Como pueden ver, ya es el momento donde entramos, que es validar el final de la onda 2. ¿Cómo se hacía en años anteriores? En el análisis técnico, porque Elliott Wave lleva muchos años, desde 1938, siendo utilizado por los analistas. Entonces, antes lo que se hacía es que usted trazaba una línea de tendencia, aquí me queda un poquito torcida, perdón, pero es que estoy haciéndola con el mouse, trazaba su línea de tendencia y cuando una velita rompía, luego de tener 3 ondas, usted compraba. Y ahí confirmaba que su onda 2 había terminado. Usted puede también estimar onda 2 mediante retrocesos de Fibonacci, 61.8, 78.6, 88.6. Pero la teoría de los Wave le dice que la onda 2 puede retroceder desde un 1% a un 99% desde que no pase el inicio de la onda 1 porque ahí se invalida. Entonces usted puede utilizar la línea de tendencia como lo hacían los clásicos o puede aprender técnicas como la del Wavy Tunnel para validar el final de la onda lo más pronto posible y entrar más rápido y tener un stop loss más pequeño. Entonces Elliott Wave no tiene una sola forma de ser manejado. Existen varias formas. Pregunta, ¿cómo detectamos dónde se inicia una onda 1? Es una excelente pregunta. Entonces, en un mercado financiero, no necesariamente, supongamos que usted visita el euro, ese ejercicio lo vamos a hacer ya mañana, pero que usted visita el euro ¿cuándo comenzó a operar? El euro comenzó a operar en el año 2001, 2000 aproximadamente. Usted en los gráficos va a ver precios antes del 2000-2001. Pero sucede que en el caso del euro, usted debe tomar solamente desde el 2000-2001 cuando nació la moneda, porque el precio antes de ese punto de inicio del euro era el marco alemán. El marco alemán, al Alemania ser la economía más fuerte de la zona, convirtieron su moneda en el euro. Pero, por eso en el caso del euro se aconseja empezar el conteo desde ahí. El punto clave es que naturalmente no es que porque empiece el euro desde el 2000 comience en este punto inicial. Y esa es la parte más interesante. El euro, por ejemplo, puede comenzar en medio de esta correctiva, cuando empieza a operar por primera vez. Pero existen las formas y las reglas y las guías y sobre todo lo que nosotros enseñamos de cómo detectar en qué onda se encuentra.
para poder hacer sus conteos, pero tengan claro que si una acción el día de mañana comienza a operar en bolsa de Nueva York o en cualquier bolsa del mundo, no es que empiece desde este momento, puede, por ejemplo, comenzar en la onda 2 o puede comenzar cuando nace la acción, cuando nace el instrumento, puede comenzar en cualquier movimiento. Pero lo importante es que usted detecte en gráficos grandes en qué onda se encuentra para poder estimar los movimientos internos, que usted como day trader o como swing trader no va a operar gráficos semanales o mensuales, lo que usted va a hacer es operar gráficos de 1 hora, de 4 horas, de 5 minutos, gráficos más pequeños. Entonces todo esto lo vamos a seguir desarrollando. Las guías que menciono estarán disponibles en este seminario. Vamos a hablar de algunas guías. También más adelante en el seminario yo les voy a brindar unos recursos adicionales donde ustedes van a aprender más de las reglas y las guías. Y naturalmente, después les vamos a explicar cómo tomar nuestro curso completo, que es un entrenamiento en la parte de Elliott Wave de un mes, donde es inmersivo en Elliott Wave. Y no solamente le enseñamos la teoría, sino también cómo aplicar todo eso al gráfico. Porque es importante, las reglas, las guías de las teorías se encuentran en todas partes, en libros, en blogs y demás, pero, y aquí también las va a encontrar, pero de ahí a que usted logre plasmar esas teorías en sus gráficos de forma adecuada, es donde nosotros vamos a ayudarle. Porque en nuestras clases, pues tomamos gráficos en vivo y comenzamos en los conteos y mostramos cómo hacerlo. ¿Qué time frame funciona mejor el método de las ondas de Elliott? En todos los marcos de tiempo, pero hay algo que tengan en cuenta que les puede servir como consejo para su carrera como traders. Ustedes deben ser buenos traders en marcos de tiempo de 4 horas y 1 hora. Ese es su primer reto. Porque suponga que el trading es como el automovilismo. Cuando usted opera en diario, en 4 horas, en 1 hora, supongamos que es la categoría kart. Esos carritos pequeños que cualquiera puede ir a un centro comercial y dar unas vueltas y son muy sencillos de manejar. Esa sería la categoría kart, la más sencilla. Sí, el nivel 1, el nivel básico. Cuando usted logra ser exitoso en esos marcos de tiempo, puede pasar a la siguiente categoría. De pronto la Indy o la Fórmula Kart de Estados Unidos o la NASCAR, que sería el gráfico de 15 minutos e incluso el de 5 minutos. Pero ya cuando usted va a hacer scalping, cuando va a hacer day trading, eso es la Fórmula 1 del trading. Usted debe ser muy buen trader en gráficos más grandes para poder ser exitoso en esos gráficos pequeñitos. Entonces todo es un proceso, pero debe primero lograr ser exitoso en marcos de tiempo grandes. ¿Por qué? Porque las señales de un marco de tiempo de 4 horas van a ser más fuertes y más fáciles de identificar que cuando usted va a un minuto, a un tick. ¿Qué sucede cuando se invalida el conteo de una onda? Cuando se invalida el conteo de una onda, simplemente se cambia el conteo de la onda. En la mayoría de los casos no representan o significan un trade. Volvamos a este ejemplo que yo tengo aquí de la onda 2 en color rojo. Supongamos que el precio comienza a caer y usted tiene esto como una onda 1 y el precio comienza a caer. Usted establece su línea de tendencia y de repente el precio sigue cayendo y se invalida. Si su estrategia era comprar acá, el trade nunca se ejecutó, es decir, nunca se validó el final de la onda 2. Pero la idea durante todo el proceso es que usted cada vez perfeccione mejor su técnica para identificar claramente las 5 ondas internas y así tenga un mayor chance en su trading. Esto naturalmente no es una técnica del 100%, existen invalidaciones, pero con estrategia se puede usted blindar para que esas invalidaciones no le hayan generado trade. Es decir, que cuando su estrategia valide el final de una onda, sea el rompimiento de una línea de tendencia como un ejemplo básico y simple, como estrategias más avanzadas como la que nosotros dictamos, esa sea su confirmación y ese sea su trade y usted logre que un 70-80% de las veces eso le funcione. Muy bien. Entonces ahora yo los invito, sé que es bastante información, espero que
que hayan sacado bastante provecho de este seminario, pero los invito a que comiencen a contactarnos. Mañana seguimos a la misma hora con otro tema. Vamos a hablar más de las guías, de las reglas específicas de la teoría Lead Wave. Vamos a ver también mercados en vivo mañana para que vean las proyecciones, las predicciones y tengan un mejor contexto. Pero me pueden ir escribiendo, me pueden escribir al Skype. También pueden visitar nuestro portal clubdecapitales.com y comenzamos entonces a ayudarles, a colaborarles en este proceso de trading. No importa su nivel, si usted considera que esto está muy avanzado para usted, no se preocupe, igual podemos asesorarlo y podemos acompañarlo. Recuerde que con nosotros siempre va a tener una compañía permanente, honesta, eficiente, nuestro servicio al cliente también es excelente y pues no se va a sentir solo y va a tener su mentor y va a tener nuestro equipo a su disposición. Así que ha sido un placer estar esta tarde con ustedes en América, ya noche en Europa. Que pasen una buena noche en Europa, buena tarde en América y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias por su tiempo.